Vamos a hacer una primera lectura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 12. Y pasamos ahora al capítulo 10 de Primera de Corintios. Nos encontramos en la final del capítulo, versículo 25 en adelante. Primera de Corintios 10, 25. Como podréis ver a lo largo de este mensaje, lo que yo pueda decir acerca de estos versículos y de lo que yo voy a tratar y quiero tratar de la conciencia, Pablo ya lo ha dicho anteriormente en la carta a los Romanos, en ese capítulo 14. Si queréis comprender bien este asunto que vamos a mirar ahora, mirar con detenimiento en el capítulo 14 que hemos leído. Seguramente algunos de vosotros habéis sufrido más de un dolor en vuestro cuerpo, de diferente índole. Nuestro cuerpo es frágil y en cada uno puede pensar que el dolor que ha experimentado en algún momento de su vida es el peor. Yo he sufrido durante años problemas de oído y el dolor de oídos, en ocasiones también en el pasado con problemas de las muelas y el profundo dolor de muelas que esto produce, o otro tipo de dolores que es amplio del cuerpo y de la mente, etcétera. Pero algunos dicen que el dolor es bueno, o que al menos el dolor es menos malo de lo que avisa, porque el dolor es un aviso de algo que está peor o que está funcionando de manera inadecuada en nuestro organismo. Así que cuando uno siente que tiene un dolor de muelas es que hay una raíz que debe ser tratada porque si no va a producir una infección. Ignorar el dolor va a traer unas consecuencias que pueden ser peores. En cualquier otro tipo de dolor, de estómago, de espalda, etcétera, de lo que vosotros estéis o hayáis estado experimentando. Así que cuando recibís el primer aviso, enseguida la reacción es ir al médico o acudir a ese tratamiento para solucionar lo que lo produce. Bueno, en el nivel espiritual tenemos algo parecido a esto que llamamos la conciencia. Y Pablo utiliza esta idea, este concepto en varias de sus cartas una y otra vez. Más de 30 veces habla acerca de la conciencia. Y cuán importante es este elemento que todos tenemos en nuestra vida y en nuestro ser. Quizá no solamente el término de conciencia, que es el más repetido, pero hay otros como esa ley escrita en los corazones que Pablo también trata en la carta a los Romanos. La conciencia es, en primer lugar, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de lo que somos, de que somos seres humanos, de tu existencia y de la realidad de las cosas, de tu estado y de tus actos. Es decir, es algo que te dice que tú eres un ser humano, que tienes proyectos, que tienes frustraciones, que quieres tener o anhelos que alcanzar, etcétera. La conciencia es aquella capacidad que nos da a cada uno de nosotros de poder conocer acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Algo que nos dice que no debes de ir en ese camino o que no debes de tomar esta comida, etcétera. Quizá pensamos que nos gusta mucho ese producto, ese chocolate o cualquier otra cosa que podamos comer, pero sabemos que no lo podemos hacer porque nos va a producir mal o dolor. Hay muchas cosas en nuestras vidas que nos gustaría hacer o que somos tentados a hacer, pero hay algo en nosotros que nos dice eso no es correcto. Eso no está bien o no es conveniente. Es decir, ese pinchazo dentro de nosotros, que algunos sitúan en el corazón por colocar en cualquier sitio o en nuestra mente, pero es un malestar donde nos está diciendo, no, eso no está bien para ti en particular. Pero a veces nuestra conciencia nos empuja y nos dice, sí, esta es la buena dirección, es correcto lo que haces. Aun cuando otros lo critican, estás haciendo bien y esto es lo adecuado. No solamente la conciencia es la capacidad de conocer o evaluar lo que es bueno y malo para nosotros, sino que nos acusa o nos excusa
cuando ya hemos hecho lo que deberíamos o no deberíamos hacer. Y si algo nos está diciendo esto no deberías de hacerlo y al final lo haces, luego viene la intranquilidad, el desasosiego. El que estamos en casa y decimos he ofendido al hermano y no debería de haber ofendido, me tenía que haber callado, no tenía que haber ido, ¿por qué he hecho aquello? ¿Por qué he dicho esto otro? O a veces venimos con toda la tranquilidad diciendo, bueno, lo han criticado, pero estoy firme, me siento tranquilo, me siento bien por lo que he hecho, aun cuando otros no lo puedan entender o experimentar. Esto es lo que hace, es el trabajo constante de la conciencia. Por solamente poner 2 ejemplos. Todos conocéis bien, sobre todo los jóvenes, porque lo habéis visto varias veces, la experiencia de los hermanos de José, cuando están en Egipto y de pronto descubren que ese líder, ese gobernante fundamental en Egipto, que tiene el poder sobre toda la economía, es su hermano. Y entonces todos ellos sienten la culpa. ¿Ves? Esto es lo que nos viene por causa de haber vendido a nuestros hermanos. Eso es la conciencia. Es decir, después de que han pasado un montón de años, de pronto algo les está diciendo esto que ocurre es consecuencia de aquello, porque no estaba solucionado. O podemos ver el caso de David con respecto a Saúl, estando en la cueva y David, aun resistiendo lo que les dicen sus compañeros de que mate a Saúl, que está durmiendo o está haciendo su tarea allí, en lugar de matarlo lo que hacen es cortar un trozo del manto. Y después David siente no debería de haber tocado el manto de aquel que es escogido del Señor. Y siente el peso de su conciencia. Seguramente estos ejemplos o otros constantes que aparecen en las Escrituras es algo que habéis experimentado muchas veces, de que habéis visto de que algo no estaba bien y os acusa, o de que algo sí estaba bien y que os premia y que os anima. Todos tenemos esta situación, esta condición, esta circunstancia en nuestras vidas. Así que la conciencia es buena. Aun cuando nos discipline o nos señale o nos acuse, o cuando deseamos que nos anime y que nos fortalezca en lo que hacíamos. El problema que se nos está presentando en las Escrituras, tanto como lo podemos ver en Romanos 14, que lo hemos leído, como aquí en el capítulo 10 y en otros lugares que Pablo lo señala, es que la conciencia tiene limitaciones. Es decir, eso que tú tienes, ese aviso, esa vocecita, ese grillo que nos pintaban en los cuentos de Pinocho, no sé si habéis leído Pinocho y hay un grillo que acusa y señala, etcétera. Ese grillo espiritual que nosotros tenemos, que es puesto por el Señor, tiene sus limitaciones. Es decir, que esa conciencia que nos tiene que avisar de lo bueno y de lo malo, a veces nosotros la podemos apagar. Dice que la podemos endurecer o esconder o dormir. No podemos eliminarla. Es decir, no hay nadie que pueda decir he encontrado la vacuna para eliminar la conciencia. No, la conciencia no se elimina. Y aun cuando podáis ver gente que vive de su manera y su forma y haciendo lo que su caprichoso corazón o mente dice, sabemos que hay una conciencia que al final les intranquiliza o les quita el sueño o el sosiego. Pero lo que sí podemos hacer en circunstancias es adormecerla. Podemos dormirla, como nos dice también Pablo en otros lugares. Incluso la podemos corromper, porque podemos darle una información incorrecta a nuestra conciencia. Si a un niño lo educáis desde la infancia de que no pasa nada porque insulte o porque escupa o porque se porte mal en ciertas circunstancias, el niño pensará que eso está bien y que si se ríen de sus gracias, aun cuando duelan a otros, pues eso es gracioso, es aceptable. Su conciencia está siendo dañada por una incorrecta información. Y a veces podemos ser tan astutos, tan malvados, de poder coger a nuestra conciencia y acostumbrarla a cosas que son inadecuadas. Así que podemos estar pensando que estamos viviendo bien simplemente porque le hemos dado la información incorrecta, los datos que no son adecuados o que son engañosos. Por tanto, a la misma vez que nosotros podemos engañar a nuestra conciencia, como nos dice Pablo en diferentes lugares, la conciencia nos engaña a nosotros. Y no puedes estar dando una información
que no es la adecuada y que no es la correcta. Diciendo, por ejemplo, como dice el profeta, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y a la misma vez, si nosotros informamos mal a la conciencia y la conciencia nos informa mal a nosotros, lo que terminamos es por desobedecer los principios generales para los cuales la conciencia estaba puesta. Ir en contra de nuestra conciencia y acostumbrarnos a ir en contra de ella. Dejarme que lo ponga otra vez con la ilustración del dolor que a veces podemos experimentar. Suponte de que tú tienes un dolor profundo y no quieres ir más allá, sino simplemente calmarlo. Es decir, te puedes tomar una pastilla de paracetamol y calmar el dolor, o ir un poco a pastillas más fuertes, no quiero dar idea de nombre por no hacer propaganda, pero una pastilla más fuerte con la idea de que no os duela, pero en realidad no estáis solucionando el problema. Y podéis llegar incluso a drogaros. Es decir, estamos tomando tanta medicina para que no nos duela lo que nos duele, pero no vamos a solucionar el problema que está dentro de nuestro organismo. Le estamos engañando. Estamos diciendo que la cosa está bien cuando en realidad ese asunto no está bien y nos está perjudicando. A veces incluso existe la ficción de que algo nos duele cuando no nos duele, o que algo nos pasa cuando en realidad no nos pasa. A veces hemos oído, por ejemplo, del embarazo imaginario. Personas o mujeres que sienten que están embarazadas con todos los síntomas del embarazo, pero que en realidad no están embarazadas. O aquellos que le falta un miembro del cuerpo y que por circunstancias, cuando lo han perdido, sienten que ese miembro que les falta le duele. O incluso llegar hasta la situación de tener miedos y temores de cosas que son irreales, que nunca han ocurrido y que no pueden ocurrir, y que nos quitan el sueño aún pensando en ello. Imaginamos algo y nos duele algo cuando en realidad no es nada y es ficticio. Si esto ocurre con el dolor, también ocurre con vuestra conciencia. Es decir, no es plenamente confiable. Y aquello que os pueda estar diciendo ahora, en este instante, que está bien o que está mal, a lo mejor no es lo adecuado o no es lo justo, o necesita ser corregido o conducido. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, la Escritura misma nos da la solución. Lo que necesitamos hacer es someter nuestra conciencia, la tuya, a algo que le dé firmeza y que le dé seguridad, y de manera voluntaria. De la misma forma que el gran reformador en el siglo XVI, él mismo dijo, someto mi conciencia a las Escrituras. Es decir, no puedo hacer nada en contra de lo que la palabra de Dios dice. No me voy a dejar influenciar por lo que otros me digan, no me voy a dejar influenciar por lo que yo sienta, no me voy a dejar influenciar por la educación que me pueden haber dado, sino para que mi conciencia, mi aviso dentro de mi interior esté seguro, lo voy a someter a la palabra de Dios. Así que nosotros como creyentes, esto no lo va a hacer el mundo, no lo puede hacer, no que no solamente no quiera, sino que no puede, pero nosotros los creyentes, habiendo visto por la convicción del Espíritu la grandeza, la seguridad que nos da la Escritura como palabra revelada de Dios, podemos poner nuestra confianza en las Escrituras y por tanto dejarnos guiar por lo que la Escritura dice. En todo caso, sería como poner nuestra conciencia sometida a la voluntad de Dios o a Dios mismo, tal como Dios se revela y revela su voluntad en las Escrituras, por ser palabra revelada y segura. No hay nada más grande y no hay nada más seguro que la palabra de Dios. En algún lugar se nos dice que el mundo pasará, el hombre pasará, todo pasará a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que a ver si
tú estás confiando en algo, como si te estuvieras apoyando en alguna cosa y poniendo tu seguridad en algo que al final va a desaparecer y te vas a quedar como desnudo y al descubierto. No hay nada seguro en este mundo en el cual puedas confiar, exceptuando, nos dice la palabra de Dios. Así que el lugar seguro donde puedas tener este aviso y esta certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto, lo encuentras únicamente en las Escrituras. Pero a la misma vez nos dice, por ejemplo, las mismas Escrituras, que tenemos que someter la conciencia a otros. Por ejemplo, en las autoridades. Romanos 13 nos dice que por causa de la conciencia, entre otras cosas, tenemos que someternos a las autoridades. Así que cuando alguien viene como policía, o viene con la autoridad que representa en un colegio o en cualquier otra situación laboral que podáis tener, su autoridad tiene que estar por vosotros. Y podéis estar pensando, no es correcto lo que dice, tiene una información dañada, no me está diciendo lo adecuado, pero como es la autoridad, me tengo que someter a ella. Todos nosotros tenemos que pagar impuestos. Pero claro, algunos de los impuestos que pagamos, alguna parte de ese dinero va a cosas que nosotros no aceptamos o no nos gustan. Pero aún así se nos dice que tenemos que pagar los impuestos, tenemos que someternos a lo que están diciendo. O tenemos que frenar, no puedo ir por esa carretera, o no puedo ir con esa velocidad, o no puedo decir estas cosas, o tengo que aceptar el aislamiento que me están diciendo con este tiempo del COVID, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra conciencia está sometida a las Escrituras voluntariamente porque es la palabra de Dios y es el lugar firme, pero a la misma vez tenemos otras circunstancias por las cuales nosotros también tenemos que someternos.